Buenos días, afortunadamente se pudo encontrar la luz, llegar la luz y pues comenzamos con nuestra clase dominical, la cual se titula La tentación de poner a prueba a Dios. Es la número 3 de lo que es nuestro libro de texto. En la página 84 vamos a ver lo que dice la idea central. Podemos confiar en Dios sin ponerlo a prueba. Aplicación para la vida. Algunas veces tratamos de salir adelante desafiando a Dios y haciendo las cosas a nuestra manera. Eso lo hacemos siempre. Caemos en la tentación de poner a prueba la grandeza y la provisión de Dios. Presumimos que podemos ayudarlo en medio de las circunstancias, haciendo lo que nos parece adecuado y forzando al espíritu y forzando a la escritura a decir algo que no dice. Intentamos justificarnos pensando que lo importante es el resultado y no los medios para llegar al mismo. La presunción es un problema muy arraigado en el corazón humano. Es altivez, es no entender lo que dice Dios. Ponemos a prueba a Dios cuando no es necesario. Desconfiamos que su tiempo es perfecto y sus caminos más altos que los nuestros. Algunas veces el camino más difícil es el camino que Dios escoge para llevarnos por sendas que no conocemos ni hemos experimentado anteriormente. Esto lo hace a fin de moldearnos y hacernos más a su semejanza. Cuando probamos a Dios desconfiamos de sus promesas e ignoramos la superioridad de sus caminos. Jesús nos muestra en esta sesión que hay un camino mejor en el cual podemos andar. Prepárate para descubrirlo. Muy bien. No funcionó hoy el proyector, pero vamos a tratarlo de hacer lo mejor posible. El título es La tentación de poner a prueba a Dios, es el número 3. Aplicación para la vida. Estaba en la escuela primaria cuando finalmente se instalaron unidades centrales de aire acondicionado en toda la escuela. Mi familia no había estado en los Estados Unidos por mucho tiempo y yo no podía hablar inglés muy bien. Era nuevo, pero ya estaba enamorado de una chica de mi clase. Esos son los niños tremendos. Por alguna razón me vino a la cabeza la idea de pedirle a Dios una señal para saber si le gustaba esa chica. El signo que elegí, debido a que la unidad de aire acondicionado estaba con un termostato, se encendería y apagaría automáticamente. Así que quería que el aire acondicionado se encendiera justo en el momento que predije. Cerré los ojos y esperé. Luego dije, ahora. No pasó nada. Estando decidido lo intenté de nuevo y tampoco pasó nada. Todavía podemos ser tentados a hacer lo mismo que los adultos y poner a Dios a prueba. Pero debido a que Dios es fiel, no necesitamos ponerlo a prueba. Simplemente necesitamos confiar en Él y pedirle lo que necesitamos. Muy bien. Vamos a ver la ilustración, no sé si se alcanzará a ver la ilustración. Aquí se ve el niño con un reloj que en su momento está esperando la hora del aire acondicionado. Abriendo sus escrituras en Mateo 4, del 5 al 7. Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa e hizo que se pusiera de pie sobre la parte más alta del templo y le dijo, ese es el versículo 5. El versículo 6, si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque escrito está, ordenará que sus ángeles te sostengan en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. Esto está en Salmos 91, del 11 al 12. En el último versículo de Mateo 4 al 7, también está escrito, no ponga a pruebas al Señor tu Dios. Deuteronomio 6:16, le contestó Jesús.
Entonces, en este post, si es que lo alcanzamos a ver, dice, no pongas a prueba al Señor tu Dios. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver el contexto. En el libro Jesús y la Cábala, de Mario Javier Sabán y otros, editorial Sabán, nos habla de que la palabra diablo viene del griego diabolos, que quiere decir difamador, calumniador. En hebreo es Satán, el enemigo, en 1 Samuel 29:4, Salmo 71:13. El acusador legal, Zacarías 3:1, que está al lado derecho del acusado, Salmos 109:6. Job dijo que era el acusador como fiscal oficial que aparece ante Dios en determinados tiempos. El Satán opera dentro de cada sujeto y cada uno debe vencerlo. Su límite que deba superar, su mal del cual aprender. Esta es la filosofía, para que no se me confundan, cabalística. Y el cabalismo, o lo que es la cábala, es lo que sería el misticismo judío. Para los cabalistas, Satán era quien ponga obstáculos a lo largo de todo el camino al árbol de la vida. En una concepción mística del diablo, para ellos Satán estaba como luz oscura dentro de Jesús. Pero él tuvo un ascenso místico, como lo deben de hacer los invitados a la mística hebrea. Debe madurar y cortar la conciencia de dependencia objetal para comer y beber o satisfacer necesidades biológicas. Pero él buscó el alimento del dabar, o sea, de la palabra de Dios. El versículo 5, en el libro sobre este evangelio de Samuel Pérez Millós, editorial CLIE, el diablo condujo a Jesús a la ciudad de Jerusalén. Lo más probable es que lo haya invitado y Jesús aceptó. También se puede admitir que se trató de una visión y todo el tiempo estuvo en el desierto. Pináculo puede referirse a alguno de los ángulos del pórtico del templo que daban al torrente de Cedrón y que alcanzaba una altura de 180 metros. En tiempos de Josefo había la creencia de que el Mesías se manifestaría repentinamente ante las multitudes desde una de las terrazas del templo para anunciar la liberación de Israel. Versículo 6. El tentador usa la palabra para propuesta de la segunda tentación. Le sugiere que demuestre la plena confianza en Dios. Le pide que manifieste a todos que de verdad es el Hijo de Dios. Le decía que hiciera algo espectacular para convencerlos de que era enviado de Dios. Le dijo que se echara abajo. Toma las promesas de Salmos 91, 11, 12. Dijo parte de la primera promesa. A sus ángeles mandará cerca de ti, pero omitió en todos tus caminos. Los ángeles siempre ayudan para que sigan los caminos trazados por Dios. Y aquí tenemos un aspecto muy interesante. ¿El demonio puede utilizar el texto bíblico? Sí, pero de una forma transgiversada. Por eso existen muchos, diríamos, agentes demoníacos que saben mucho de la Escritura, pero que en sus vidas contrasta con lo que es el camino de Dios. Versículo 6. Satanás dijo una media verdad, diciéndole que Dios lo protegería sin importar qué cosas estén haciendo. Pero añade una segunda promesa. Los ángeles que Dios enviará tomarán con sumo cuidado al justo e impedirá que sus pies tropiecen y se dañen. Estaba sacando de contexto los pasajes, induciéndole a tentar a Dios, probando la realidad de sus promesas, verificando que en sus manos lo llevarán, de modo que jamás tropiece el pie en piedra. Si crees en la realidad de la Biblia, pon a prueba a Dios para verificar que Dios es digno de confianza. Le está diciendo, no creas, prueba. ¿Lo hacemos esto a veces con Dios? Sí lo hacemos. Y lamentablemente a veces es más común de lo que pensamos, porque precisamente estamos muchas veces utilizando lo que sería una filosofía contraria a lo que es precisamente la palabra.
Vamos a poner un caso. Hay una secta que se llaman los tentadores de serpiente. Estos tentadores de serpiente creen que en su momento Dios los va a proteger del veneno de las serpientes. Y ponen sus manos ahí y dicen, Dios, ayúdame, no me va a pasar nada con esta serpiente. Pero eso es tentar a Dios, porque Dios jamás dijo que metan la mano a la serpiente para que las pique y Él milagrosamente va a hacer que sobreviva. No es cierto, es falso. Dios no hace ese tipo de pruebas espectaculares. Y no lo hace, no porque no pueda, sino porque no está en los caminos de Dios hacer espectáculos. El versículo 7. Se toman dichas palabras de Deuteronomio 6:16. No hay que poner a prueba al Señor tu Dios. Si no sigue sus caminos, no puede recibir bendiciones. Bendiciones y caminos de Dios están juntos siempre. De haber caído en la tentación, no habría seguido la instrucción o plan divino. Hubiera sido un acto de desconfianza en el cumplimiento de las promesas de Dios. Una arrogancia personal, buscando la protección en algo más que una expresión de orgullo humano. El contexto de la cita se refiere a las aguas amargas de Meriba, Éxodo 17 del 1 al 7. El pueblo acusó a Dios de sacarlo de Egipto para matarlos de sed. Era una actuación de un hijo insolente ante un padre amable y condescendiente. Le preguntaron si contarían con su presencia y protección. Estaban probando o tentando a Dios, pese a las maravillas que había hecho. No tenían confianza humilde que pide protección en momentos de zozobra y dificultades. De nada sirve tener conceptos bíblicos si su corazón está lejos de Dios. Efectivamente, como lo dice y lo vamos a repetir más adelante en Éxodo, el pueblo se dijo, ¿cómo es posible que nos haya sacado de Egipto si allá había agua? Y aquí no hay agua y nos vamos a morir de sed. ¿Para qué nos sacaste? Empezaron a recriminarle que a Dios los haya liberado de Egipto. Y eso es tentar, eso es querer probar a Dios. Como corolario, Hendriksen dijo, este es un autor muy interesante citado por Pérez Millos, la vida cotidiana que nos rodea nos ofrece ilustraciones de una falsa confianza, similar a la que el diablo pedía a Jesús. Por ejemplo, una persona pide fervientemente al Señor por su salud, sin embargo no observa las normas de salud. En la pandemia recientemente vimos a muchos que dijeron yo no me vacuno porque confío en Dios y se murieron. Entonces, si hay en su momento un remedio que nos puede ayudar a evitar el contagiarnos, hay que hacerlo. Porque no es que Dios y que estemos tentando a Dios de que Él nos va a salvar de todo. Porque a fin de cuentas, la salud y lo que serían en este caso las vacunas, funcionan y funcionaron y actualmente prácticamente ya se está extinguiendo la pandemia. No por los que no se vacunaron. O le pide a Dios que salve su alma, sin embargo no usa los medios de gracia tales como estudios de las Escrituras, congregarse en una iglesia, vivir una vida para beneficio de otros. Muchos dicen, sálvame, Señor. Pero yo no veo tu palabra. ¿Para qué? No voy a una iglesia. ¿Para qué? No hago en su momento ayuda a nadie. ¿Para qué? Yo soy egoísta, yo soy yo. Y eso es lo que provoca precisamente que no entendamos lo que es verdaderamente seguir los caminos de Dios. Para la gloria de Dios, pedir por el bienestar de sus hijos, pero descuidar a guardarlos en el camino del Señor. Muchos creen que están educando muy bien a sus hijos porque les dan todo. Pero la realidad es que no lo hacen y no los enseñan a andar en los caminos del Señor. Y es ahí donde está su gran defecto. ¿Por qué? Porque los hacen hijos insolentes, gritones, latosos, sin ningún tipo de control, descontrolados. Y eso termina muchas veces en vicios y en delincuentes. Por eso no hay que poner a prueba al Señor nuestro Dios. Salmo 119, 37. A Dios se le debe de glorificar,
No estar poniéndolo a prueba y pensar que nosotros tenemos derecho a que Él nos responda de inmediato. No. Desglose. Esto está lógicamente en el texto de su material. No tenemos que poner a prueba a Dios. El enemigo tentó a Jesús diciéndole que se arrocara de un lugar muy alto, el pináculo del templo, y confiara en que será socorrido por Dios y sus ángeles. Dios es confiable, pero no debemos presumir que tiene que obedecer a nuestra voluntad. Él es Dios y nosotros su creación. Cuando fue llevado a Jerusalén a la parte más alta del templo, Jesús permitió que el tentador lo llevara, indicando lo frágil que es nuestra naturaleza humana. Los lugares altos son lugares peligrosos y en los que podemos resbalar. Si usted en su momento es tan avaro que quiere usted arreglar su techo, ¿qué cree? Es muy peligroso hacer. Y hay muchos que se han matado por esa avaricia. El poder de Satanás es limitado. Satanás le dijo que si era hijo de Dios, que se echara abajo, versículo 6. Reconoció que su autoridad es limitada, no podía hacer que Jesús le obedeciera. El enemigo es hábil porque disfraza la verdad. Eso se llama sofisma. Jesús es el Hijo de Dios, no había necesidad de probarlo de esa manera. Lo que quería era desviarlo de cumplir el plan para el que había venido. Y además hasta citó la Escritura. Entonces eso significa que también el diablo tiene conocimiento de la palabra. El enemigo trató de manipular a Jesús con la Escritura. Satanás conoce la Escritura. Transgiversó su significado para aplicarla. La sacó fuera de contexto. Debemos ser intencionales en conocer la Escritura, profundizar en ella y usarla correctamente. Eso se llama hermenéutica o exégesis. Cuando la mentira se disfraza de verdad, entramos en un terreno peligroso. Jesús corrigió a Satanás citando la porción bíblica de manera correcta y señalando que no debemos tentar a Dios. Tenerlo en nuestras vidas, no podemos hacer lo que nos plazca y asumir que Él nos cuide. Si proclamamos algo que nos ha prometido, Dios no hará lo que nos toca hacer a nosotros. Eso es tentar a Dios. Si usted le dice en su momento, Dios, yo sé que tú me vas a dar una mujer o un hombre, dependiendo del sexo. Pero tiene que ser así, 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 así. No importa que no sea cristiana o cristiano. ¿Nos va a complacer? ¡No! Porque lamentablemente los caminos de Dios nos dicen que no debemos de hacer un yugo desigual. ¿Qué pasa si hacemos nuestra reverenda voluntad? Pues simplemente muchas veces, como sucede, hay problemas y llegan a los divorcios. Entonces es mejor seguir la voluntad de nuestro Creador antes que pedirle cosas que no nos va a conceder. Preguntas. Primera, ¿cómo podemos tentar a Dios? Ya lo hemos mencionado. Pidiéndole cosas que haga contrarias a lo que es su palabra o a su plan divino. Eso no nos va a hacer caso, de una vez se los digo. En la versión inglesa dice, ¿cuándo te diste cuenta de que buscar una señal no era buena idea después de todo? Como vimos en la lección de la segunda parte de las lecciones de vida, muchas veces nosotros ponemos cosas absurdas y les damos el carácter de señales. Si pasa en este momento un coche rojo, es que va a ser la mujer de mi vida. Y pasan 20 coches y ninguno es rojo, pues entonces ya se quedó. No, lo que pasa es que no podemos nosotros decir que Dios nos dé la señal que nosotros queremos o que nosotros nos imaginamos. ¿Cómo evitamos caer en la presunción de tentar a Dios? Primeramente teniendo fe y sobre todo buscando cuál es el plan divino. Dios nos va a bendecir para cumplir su plan divino. Ese es un hecho. Esa es una realidad teológica. Pero si nosotros en su momento no tenemos esa visión de lo que Dios quiere que nosotros hagamos en esta vida, difícilmente nosotros vamos realmente a ser creyentes.
En la versión inglesa dice, ¿cuándo podemos sentirnos más tentados a probar a Dios? Cuando nosotros tenemos deseos o vicios. Y lógicamente eso hace que nosotros busquemos que Dios nos satisfaga. Pero es que no es sano, Dios no te va a dar drogas, Dios no te va a dar alcohol para que tú satisfagas tu adicción. Él me lo tiene que dar, Él no me puede dejar desprotegido. Y es ahí donde nosotros realmente vemos cómo el hombre distorsiona tanto la Escritura y deja de ser verdaderamente seguidor de Dios. La tercera, ¿de qué manera podemos influir en nuestros hijos para que estos no prueben a Dios? Primeramente enseñándoles lo que es Dios, su magnificencia, su poder. No permitir que los contaminen y que les hagan creer que Dios no existe. Porque cuando un padre se da cuenta de que sus hijos están en su momento siendo mal educados, a él le corresponde corregir, a él le corresponde debatir y demostrar su creencia. Pero si dice, no, yo no sé nada, ve con el pastor, ve con el sacerdote, etcétera, etcétera, y ellos están peor, pues entonces no va a funcionar. El padre es el primer maestro de los hijos. ¿Cómo has visto que una mala aplicación de las Escrituras desvía a la gente? Por ejemplo, el mormonismo. Alguien hizo un mito y millones lo han seguido ese mito. Porque transgiversa la Escritura, agrega libros a la Escritura. Y eso demuestra que es simplemente una doctrina de hombres. Vamos a ver la Escritura. Deuteronomio 6 del 16 al 19. El 16. No pongas a prueba al Señor tu Dios como lo hiciste en Masá. O Meriba, que también de hecho ahí también pasó lo mismo. Cumple cuidadosamente, el 17. Cumple cuidadosamente los mandamientos del Señor tu Dios y los mandatos y preceptos que te ha dado. El 18. Haz lo que es recto y bueno a los ojos del Señor, para que te vaya bien y tomes posesión de la buena tierra que el Señor les juró a tus antepasados. El Señor arrojará a todos los enemigos que encuentres en tu camino, tal como te lo prometió. En esta parte espero que se vea un poco es lo que se conoce como Masá. Es básicamente cerca del Sinaí, cerca de Oreb. Muy bien, vamos a ver el contexto. Versículo 16. En la Biblia cabalística, en el libro del Deuteronomio, del autor Yehuda Berg, ubica estos textos en la lección de Vayiknan 3:23 a 7:11. Se lee en el sábado de la consolación. El poder del lado negativo no solo está en hacernos dudar, sino en mantenernos en la duda y el temor por un día, una semana, año o muchos años impide nuestro arrepentimiento. Un hombre debe de ser cuidadoso para que la inclinación del mal no se complete por medio de sus pecados. Debe ser cauto para completar la inclinación al bien. Espera en Hashem y Él te salvará. Aquí estamos reiterando en la mística hebrea. Y aquí es algo muy interesante, porque básicamente lo que impide arrepentirse muchas veces a la persona es el dominio del mal y los pecados. ¿Por qué a veces ponemos a prueba a Dios? Porque buscamos satisfacer nuestros deseos antes que seguir la voluntad de Dios. En el libro del contexto del Antiguo Testamento de John H. Walton y otros, editorial Mundo Hispánico, nos dice que Masá es un lugar de Refidim, cerca del Sinaí, donde el agua surgió de la roca y se vincula con Éxodo 17:7. Aquí algunos racionalistas creen que una roca sedimentaria tiene cavidades donde puede juntarse agua, justo debajo de la superficie.
Si hay filtración se pueden ver esas cavidades y rompiendo la superficie se puede liberar el agua que se ha juntado allí. Pero el volumen de agua fue muy superior de lo que habría con esta explicación. Vamos a ver que muchas veces los racionalistas creen encontrar la raíz lógica de los fenómenos milagrosos. Y en el caso del texto antiguo, del texto del Antiguo Testamento, en donde Moisés rompe una piedra y de ahí sale agua para todo el pueblo, sería imposible que fuera en esta circunstancia. ¿Por qué razón? Se necesitarían millones de años para tener todo el agua que dice ahí en su momento la Escritura. El pueblo de Israel eran más de 2-3 millones de personas que estaban por el desierto. Entonces es imposible que esta explicación pueda desacreditar lo milagroso del hecho. Versículo 16. Entonces vemos que para el mundo judío este mandamiento de Moisés entraña no desconfiar, no poner a prueba, no tentar a Dios, porque representa en una altivez y soberbia de los humanos que enoja a Dios. Él no es nuestro mesero al que le podamos pedir lo que querramos como a un genio de una lámpara mágica, sino que siempre debe de ser acorde a nuestras necesidades y conforme a sus caminos, a su plan divino. Si no es así, no debemos esperar bendiciones. Señor, yo quiero en su momento tener una casa, pero si no trabajo, pues yo me podría estar esperando millones de años y no va a haber esa casa. Entonces debemos precisamente tener siempre la visión de lo que Dios quiere, pero también de lo que necesitamos para que se cumpla su promesa. Y si tenemos un trabajo, pedir en su momento que nos vaya mejor en el trabajo. Si tenemos una profesión, que podamos tener más casos que nos pueda servir más nuestra profesión. Y entonces sí, quizás comprar un hogar, que es una necesidad lógica de un ser humano. Y que es acorde a Dios. Versículos del 17 al 19. En el libro de Deuteronomio de la Biblia cabalística nos dice que conviene a un hombre colocar su confianza en el Santísimo para que lo ayude de acuerdo a su necesidad. Mientras él se esfuerza para obtener los preceptos de la Torá y caminar en los senderos de la verdad. Cuando un hombre desea ser purificado, será ayudado. Y debe confiar en el Santísimo, bendito sea Él, y no en otro. Entonces le conviene preparar su corazón para que ningún pensamiento extraño entre en él, sino sea como un camino mejorado para pasar por él, por donde necesite hacerlo. Para poder realmente llegar a situaciones, a estado espiritual que Dios quiere de nosotros, necesitamos conocer sus preceptos, pero sobre todo cumplir sus mandamientos. De lo anterior, los mandamientos, caminos del Señor, deben ser la guía de todos los que confían, en Él confían, porque de esto depende que haya bendiciones. En el caso de los judíos del tiempo de Moisés, el cumplimiento de la promesa de la tierra prometida entrañó que si hacían lo bueno a los ojos de Dios, serían bendecidos por dicha tierra, expulsando a sus enemigos y tomando entonces la superficie que el Dios de Abraham y Jacob les había prometido. No les dijo que se las iba a regalar, sino que les dijo que les iba a dar el poder suficiente para que pudieran expulsar a los paganos que estaban allí. Desglose. Cuidado con tus masajes, que significa prueba. Era un lugar físico donde Israel había probado a Dios. Moisés lo llamó así porque allí los israelitas se detuvieron en un peregrinaje por el desierto, quejándose de no tener agua. Olvidaron la manera en que Dios les proveyó a ellos una y otra vez. Se quejaron y altercaron con Moisés. Duraron de su poder para sostenerles, y esto los distrajo de cumplir los planes que Dios tenía para ellos. A veces nosotros
nos desesperamos porque Dios no hace lo que nosotros queremos. Y entonces empezamos a dudar del poder de Dios. Pero muchas veces no entendemos que Dios no va a hacer nada contrario ni a su palabra, ni a los caminos de bien que Él quiere que sigamos. Y por esa razón, Dios también nos protege, porque evita que caigamos más hondo en nuestra propia vanagloria. Guarda los mandamientos de Dios. En vez de tentar al Señor, Israel debía esforzarse en cumplir sus mandamientos. No deberían desviarse del camino que Dios les marcó. Sus estatutos los oyeron y los olvidaron. Los creyentes debemos mantener nuestra mirada en Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Cuando vienen las pruebas y las tentaciones, debemos concentrarnos en obedecerle de todo corazón. Las pruebas nos sirven para solidificar nuestra motivación y determinación. Tener presentes sus mandamientos y alimentar nuestra alma con su palabra es lo más importante para el creyente. En la palabra nos dice qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto. Cuando nosotros no sabemos distinguir lo que es lo bueno y lo malo, caemos simplemente en la autocomplacencia. Descansa en sus promesas. Cuando obedecemos a Dios podemos confiar en lo que promete. Nos irá bien cuando hagamos lo recto y lo bueno ante Dios. No es que todo será perfecto, pero estaremos satisfechos al aceptar la voluntad de Dios en nuestras vidas. Sus mandatos fueron hechos para nuestro bien. No debemos ignorarlos. Fueron hechos para nuestro bienestar. El pueblo de Israel deseaba entrar a la tierra prometida. Dios tiene grandes cosas para aquellos que le obedecen. Por esto debemos confiar en lo que nos ha prometido. El que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el fin. ¿Va a haber obstáculos? Sí va a haber obstáculos, y a veces muy fuertes. Pero ¿saben qué? Al final del camino, cuando Dios en su momento nos muestra por dónde ir y nosotros vamos en esa dirección, podemos estar seguros que realmente veremos su rostro y seremos inmensamente gozosos en esta y en la próxima vida. La pregunta 4. ¿Cuándo estoy más tentado a probar a Dios? Cuando yo deseo algo. Pero es que está contrario a la palabra. No me importa, yo quiero eso. Es que yo ya vi el celular, el último, el que vale $2,000. Ay, se lo quiero, no puedo vivir sin ese. Pero funciona uno igual de 500. No, pero yo quiero ese de 2,000. Es mi vida entera. Sin ese no soy feliz. Yo conozco algunos niños que así dicen. En la versión inglesa nos dice, ¿cómo nos impide una fe obediente probar a Dios? Porque una fe obediente está seguro que Dios ya tiene un plan para nosotros y que nos va a proveer los medios para hacerlo. Si pedimos en su momento nosotros lo que Dios le es agradable, estemos seguros que sí nos lo va a conceder. Vamos a continuar con la escritura. Deuteronomio 6 del 20 al 25. 20. En el futuro, cuando tu hijo te pregunte, entre comillas, ¿qué significan los mandatos, preceptos y normas que el Señor nuestro Dios les mandó? 21. Le responderás, entre comillas, en Egipto nosotros éramos esclavos del faraón, pero el Señor nos sacó de allá con gran despliegue de fuerza. El 22. Ante nuestros propios ojos el Señor realizó grandes señales y terribles prodigios en contra de Egipto, del faraón y de toda su familia. 23. Y nos sacó de allá para conducirnos a la tierra a que a nuestros antepasados había jurado que nos daría. ¿A quién? A Jacob, a Abraham, a Isaac. ¿Y quién lo hizo? Dios. El 24. El Señor nuestro Dios nos mandó temerle y obedecer estos preceptos, para que siempre nos vaya bien y sigamos con vida. Y así ha sido hasta hoy.
Y cuando no lo han hecho, créanme, les ha ido muy mal. 25. Y si obedecemos fielmente todos estos mandamientos ante el Señor nuestro Dios, tal como nos lo ha enseñado, nos lo ha ordenado, entonces seremos justos. Hay aquí en este post del lado derecho dice yo creo en Dios. Pero del lado izquierdo, y que son muy pocos, yo obedezco a Dios. A veces en su momento nosotros decimos yo soy creyente, pero no obedecemos la palabra de Dios. ¿Y qué creen? Esa fe es vacía. Porque para que ustedes digan que son creyentes, necesitan realmente tener la manifestación de que han seguido los caminos de Dios. El contexto de los versículos 20 a 25 en el libro de Deuteronomio de la Biblia cabalística nos dice que es responsabilidad de los padres enseñar a los hijos la realidad ilusoria física del 1% y el 99% de la realidad espiritual. La cábala es también mística. Esto es, consideran al aspecto físico pequeño, insignificante. Lo más importante es el 99% de la realidad y aspecto espiritual del ser humano. Egipto a nivel espiritual significa toda clase de esclavitud, que puede ser esclavizados por adicciones, problemas familiares, sociedad o empleos, y que a través de la cábala personal pueden liberarse de su propio Egipto personal. Muchas veces nosotros le damos poder a las adicciones porque no creemos en Dios, ni pensamos ni queremos que Él nos libere. Por eso en su momento es importante. Aquí habla de Kabbalah, en el sentido cristiano diríamos del Espíritu Santo, que nos guíe precisamente para poder liberarnos de todos esos egiptos. Un hombre debe enseñar a sus hijos la palabra de la Torá como una espada que es filosa por ambos lados, del modo que de introducir en él la agudeza y gozo de la Torá, su corazón no estará lleno de necedad. Cuando alguien conoce realmente la palabra de Dios, se le quita lo necio, lo ignorante, lo fanático. Insisto, cuando realmente la conoce, la interpreta. Cada tópico de la Torá tiene su sentido. El hombre debe de conducirse conforme a ellas, de modo de no desviarse ni a la derecha ni a la izquierda. De lo anterior, la enseñanza de los mandamientos y su aplicación es lo que aseguran un sano juicio y rectitud, lo que nos llevará a ser justos. ¿Lo hacemos? Muchos no. ¿Por qué? Porque hay que esforzarse. Cuando en su momento yo vi en el tema de la escuela dominical que hablaba de tentar a Dios, créanme, no sabía a qué se refería. Tuve que investigar en varios libros, inclusive algunos hasta adquirí, para poder entender toda la amplitud de esa simple expresión. Inclusive en muchos libros de reconocidos tratadistas no aparece nada mencionado. Es tabú. Pero la realidad es que es fundamental para entender que nosotros debemos de estar sometidos a Dios si de verdad queremos ser creyentes. Desglose. Hay valor en enseñar a la próxima generación a amar a Dios. Moisés le dijo a Israel que sus hijos les preguntarían del significado de guardar sus estatutos y decretos que Dios les había ordenado. Exhortó a los padres a que estuvieran listos a enseñar a sus hijos a amar a Dios. Dando una respuesta adecuada, Dios confió a los padres el privilegio de instruir a sus hijos en sus caminos. Estableció a la familia como una institución divina en la cual podemos aprender el inmenso amor de Dios por nosotros. Segunda parte del desglose. Los padres deben hablarles a sus hijos de la manera como Dios les había cuidado. Deben recordarles que eran esclavos en Egipto y cómo Dios los libró.
son testimonio de fe y ánimo para seguir adelante y confiar en Dios. Los padres debemos hablar a la nueva generación de la manera especial y personal con que Dios nos ha protegido. Dios sacó a Israel de la esclavitud y les guió para darles la tierra que les había prometido. Contarles de su fidelidad de Dios al cumplir sus promesas fortalece su fe. Por último, Dios preserva la vida de quienes confían en Él. El Dios que liberó de la esclavitud de Israel cumplió sus promesas. No se cansa y no nos dejará abandonados. No necesitamos presumir que necesitamos hacer otras cosas, sino confiar en Él. Él nos asegura que cuando confiamos en su provisión y protección podemos estar tranquilos. Nos irá bien. No tomemos a la ligera las promesas de Él. Cuando le tememos y obedecemos sus estatutos, Él preserva nuestra vida. Este es el principio de vivir con sabiduría. ¿Vivimos con sabiduría? No. Muchas veces ignoramos a Dios. ¿Por qué? Porque no nos interesa conocerlo. Lo más sencillo para evitar en su momento que nuestro juicio realmente siga el camino de Dios es ocultarnos de la verdad, ser ignorantes, no conocer a profundidad la palabra, porque de esa forma, yo no sabía, es un pretexto simplemente para hacer nuestra voluntad. Pregunta: si pudieras darle a una persona, a un consejo, a un amigo para no probar a Dios, ¿qué le dirías? Que confiara en Él, que no siguiera sus instintos, sus perversiones, sus deseos, sino que conociera la palabra y supiera exactamente cuál es el camino que Dios quiere. La versión inglesa dice: ¿cuál es un ejemplo de obediencia a los mandamientos de Dios que produce bondad en tu vida? Por ejemplo, amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso lo dice el Antiguo y el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque es lo que nos garantiza realmente quitarnos nuestro egoísmo, dejar de tener ídolos a las cosas y buscar ayudar a las personas. Porque de esa manera podemos realmente darle sentido a nuestra fe. De otra forma, no son simplemente modas religiosas. Éxodo 17:7, vamos a leerlo. Bueno, pásate para acá. Para acá, para acá. ¿Lo ves ahí? No, pero es un poquito diferente la versión. No aparece ahí. Pásate para acá. ¿Enfrente? Sí, enfrente. Para que lo podamos leer. ¿Tú dónde lo tienes? Acá. Éxodo 17:7. Además, a ese lugar lo llamó Masá, que significa provocación en hebreo. Y también Meribá, altercado en hebreo. Porque los israelitas habían altercado con él y provocado al Señor al decir: ¿está o no está el Señor entre nosotros? Éxodo 17:7. Gracias. Muy bien. Vamos por último a hacer una pequeña oración. Amantísimo Padre, hoy nos has dicho que no debemos de probarte, que no debemos nosotros de tomarte como un mesero, como un genio, sino que debemos obedecerte y estar antes que nada complacidos de que tú nos has dado mandamientos para que podamos vivir una vida santa, siguiendo precisamente el modelo de vida que aparece en la Escritura. Pero sobre todo, sabiendo que tú nos provees lo que necesitamos para cumplir nuestro plan de vida.
Por eso, Señor, te pedimos que nos abra nuestro entendimiento, nuestra conciencia, y nos hagas verdaderos creyentes racionales. Todo esto te lo pedimos en el sagrado nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.